Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Demet Özdemir, tras permanecer en silencio durante mucho tiempo, sacudió el mundo del corazón con una declaración que rompió su silencio con una gran tormenta. Las duras palabras que utilizó tanto para Francesca Chillemi como para Diletta Leotta dejaron al público en estado de shock. Con la frase, "las dos estáis por debajo de mi nivel", Demet expresó sin filtros la ira y la decepción que había acumulado durante tiempo. Estas palabras no solo parecían anunciar un conflicto individual, sino también una guerra psicológica que llevaba tiempo librándose. Según las acusaciones, Demet hizo esta declaración en una reunión privada con su círculo más cercano, pero la conversación se filtró a la prensa y su efecto se extendió como una bola de nieve, acaparando los titulares de los medios de comunicación. La dura salida de Demet no se consideró solo un arrebato de ira. Era un muro de defensa contra las intrigas que se tramaban en segundo plano, las manipulaciones encubiertas y los ataques que traspasaban los límites del respeto. Demet ya no se conformaba con ser la parte silenciosa, sino que estaba dispuesta a luchar. Francesca Chillemi y Diletta Leotta eran dos nombres que llevaban mucho tiempo alterando el equilibrio en la vida de Demet. Francesca estaba constantemente en el candelero por su pasado profesional con Can Yaman y por su actitud de entrometerse en la vida privada de los demás. La cercanía que comenzó cuando Can y ella aparecieron juntos ante las cámaras en Italia hace años se había convertido con el tiempo en celos, rivalidad y guerras psicológicas. Las insinuaciones de Francesca, especialmente a través de las redes sociales, y sus comentarios en entrevistas, como "Demet solo brilla ante las cámaras", habían llegado a oídos de Demet y habían llevado su relación a un punto sin retorno. Diletta Leotta, por su parte, era una rival de otro nivel. Su relación pasada con Can Yaman, los rumores posteriores sobre su embarazo, sus duras críticas a la familia y su estrategia de presentarse constantemente como víctima en los medios de comunicación habían desgastado a Demet en numerosas ocasiones. Diletta intentó ganarse la simpatía del público con frases como "el futuro de mi bebé está en peligro por culpa de Demet", pero Demet dejó claro que no podía seguir callada. En su declaración, Demet afirmó: "Hasta ahora, me he mantenido elegante guardando silencio, pero ahora veo que la elegancia se confunde con el silencio". ¿Hasta dónde pueden llegar Francesca y Diletta en este sector? Yo he llegado hasta aquí con mi talento, mi esfuerzo y mi actitud. Ellas, en cambio, se dedican a crear drama y no aportan nada real, salvo papeles secundarios. Voy a ser sincera, las dos estáis por debajo de mi nivel, dijo, lanzándoles prácticamente un desafío. Tras esta declaración, se dice que Francesca guardó silencio, mientras que Diletta sufrió una crisis nerviosa. Según las noticias publicadas en la prensa italiana, tras estas palabras, Diletta llamó tanto a Can como al equipo de relaciones públicas común y les dijo enfadada: "Detengan a Demet, esta mujer está intentando volverme loca". Sin embargo, se dice que Can Yaman no respondió a estas llamadas, sino que, por el contrario, apoyó en silencio las declaraciones de Demet. Esto enfureció aún más a Diletta. Por parte de Francesca, las primeras informaciones apuntan a que en el círculo común de las actrices se utilizan expresiones como "arrogante" y "prepotente" para referirse a Demet. Sin embargo, llama la atención que Francesca no haya hecho ninguna declaración directa a los medios de comunicación. Los comentaristas de la prensa rosa afirman que Francesca ha preferido guardar silencio para no caer en la trampa, pero que en su interior está muy enfadada. La salida de Demet no solo se interpretó como una defensa personal, sino también como el discurso de una líder que ya ha entrado en el campo de batalla en la lucha de poder entre mujeres. Tras esta declaración, en las redes sociales se publicaron miles de mensajes de apoyo bajo las etiquetas #Te am Demet y #Alsevillende. Los fans de la famosa actriz afirmaron que apoyarían a Demet hasta el final en su justa lucha, mientras que algunos usuarios criticaron duramente a Francesca y Diletta. Otro punto a destacar fueron los comentarios que señalaban que Demet no solo apuntaba a sus dos rivales con estas declaraciones, sino también a sus enemigos secretos dentro del sector. Según se comenta entre bastidores, Demet siente que muchos productores y directores han iniciado una guerra fría contra ella al preferir a Francesca o Diletta para sus proyectos. Por eso, esta declaración se considera también un mensaje dirigido al sector. Tras las palabras de Demet, todas las miradas se dirigieron a Can Yaman.
Aunque aún no ha hecho ninguna declaración directa, se rumorea que Khan, impresionado por la firmeza de Demet, ha profundizado aún más en sus sentimientos hacia ella. En particular, la afirmación de que Khan habría dicho a su círculo más cercano que Demet ya no es solo una esposa o novia, sino la única mujer que se mantiene firme en este sector o ha vuelto a situar la relación de la pareja en el centro de la actualidad. Es un gran misterio cómo responderán Francesca y Diletta a este desafío. Pero una cosa es segura, Demet Özdemir ya no está a la defensiva. Ha declarado la guerra a todos los ataques, manipulaciones y campañas de desprestigio. Sus palabras son claras, su postura firme y su mensaje muy explícito: estoy por encima de vosotros. Esta declaración quedará grabada en la historia de la prensa rosa durante muchos años y parece que marcará el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Demet. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.